Buenas noches, continuamos con el programa Sierra y Mar, que como saben ustedes, intenta repasar la situación de las diferentes poblaciones de la provincia de Cádiz, sobre todo la evolución habida en los últimos 40 años. Hoy queremos tratar la situación de Paterna y para ello pues tenemos con nosotros a María Colón, que es una paternera orgullosa de serlo. Yo he de decir que la primera vez que pensé en Paterna pensé en ella. A lo mejor ella pensaba que había personas más adecuadas para hablar de Paterna, pero me parecía que la perspectiva de ella de estar trabajando y haber trabajado fuera de Paterna, pero mantener ese vínculo tan estrecho con Paterna te permite un poco ver cómo ha ido cambiando la población en estos 40 años. Pues sí, además yo he tenido momentos que he vivido fuera de Paterna y entonces he ido viendo esa evolución, pues porque a lo mejor me llevaba un mes sin ir o 2 meses, porque mis padres siempre mantuvieron el vínculo. Mi padre tenía el perfil de un señor que primero estuvo en la emigración en Francia, después estuvo en la construcción y como antiguamente o en aquella época, siendo yo pequeña, no disponía de coche y se tenían que vivir los que trabajaban en Cádiz en la construcción, se tenían que vivir a Cádiz, a una pensión de mala muerte, vivir sin su familia. Pues mi padre se cansó y dijo, pues me voy a traer a la familia. Entonces hubo un tiempo en que vivimos en Cádiz y después un tiempo en que vivimos, por aquello de que en Cádiz las viviendas son muy elevadas de precio, pues nos fuimos a San Fernando, una ciudad a la que yo también le estoy muy agradecida y que tengo muchísimos y buenos amigos y amigas. Pero sí que es verdad que con la perspectiva de entrar y salir y de ahora ya llevar de nuevo 16 años allí y trabajar fuera, pues sí que tengo una visión, a mi parecer, diferente, ¿no?, del que permanece allí a full time. Y bueno, pues si quieres que entremos en materia, ya decirte que el cambio ha sido brutal. Porque claro, al principio de la democracia pues estaba todo por hacer, ¿no? Y como cada uno de los alcaldes que han ido pasando, pues yo pienso que con aciertos y con errores, pero han contribuido a que Paterna pues sea hoy un municipio que, como decía un viejo amigo mío de la política, los servicios que tiene hoy en día los pueblos son asimilados a los que pueda tener cualquier barrio de una gran ciudad, con la ventaja de que esos servicios pues a lo mejor tienen menos usuarios que los que tienen en un barrio, una capital, ¿no? Entonces yo recuerdo cuando yo iba de pequeña al colegio y teníamos un colegio en la calle Real, que fue una de las primeras cosas que después se hicieron. Ese colegio se convirtió en la Casa de la Cultura, en una infraestructura también destinada a la cultura, un edificio precioso que se rehabilitó siendo alcalde José María Barrera, y con un salón de actos muy digno, con una estructura, conservando su estructura típica andaluza, bonito y agradable de ver. Después llegó allí a ese edificio el Guadalinfo, que tanto ha hecho y tanto bien para las personas, para que accedan a través de las nuevas tecnologías a la información como cualquier persona de las ciudades, o mejor, porque los Guadalinfo en un principio estaban destinados solamente a los pequeños municipios, y las grandes ciudades pues parece que quedaba más lejano ese tipo de recursos, o tenías que irte a lo privado. Muchísimas personas mayores y asociaciones de mujeres pues se benefician de este servicio, y jóvenes. Pues te decía eso, la calle Real, como siendo aquello el colegio, un pequeño colegio donde yo tuve la suerte que mis padres consideraron que entrara a los 4 años, pero yo estaba conviviendo en la clase
con niños que tenían 6 años y 7, ¿no? Una escuela unitaria era, ¿no? Una escuela unitaria. Entonces, luego, posteriormente, estando ya yo allí, estando aún allí, pues se inauguró el colegio Juan 23, que se llamaba entonces, que era de secundaria, y junto al cuartel de la Guardia Civil lo inauguramos, estando yo allí, como te digo, y aquello pues fue, pues figúrate, un lugar muy grande, con un patio de recreo grande, porque el otro era un patio interior, y la verdad es que fue un cambio brutal. Y la lucha de todos los alcaldes, bueno, luego se construyó el Perafán, el colegio de infantil, el colegio de secundaria, el IES Paterna, que le pusieron de nombre con posterioridad, sustituyeron lo de Juan 23 por IES Paterna, y ya más adelante pues se construyó el colegio El Llanito, que es para los niños de infantil, y la guardería. Entonces, en Paterna todo lo que es la infraestructura educativa, yo diría que está muy bien planteada, no sé si fue programada o ha sido casualidad, dependiendo de la disponibilidad del propio municipio y de la infraestructura educativa del momento, pues se ha ido haciendo un entramado, de manera que tenemos un centro de infantil, una guardería, perdón, escuela infantil, centro de educación infantil, centro de primaria, centro de secundaria, y finalmente en ese centro de secundaria se crea ya la unidad de bachillerato, porque eso ha sido un logro muy reciente, ha costado muchísimo, y ahí se dieron la sinergia de que hubo un objetivo compartido por toda la comunidad. Entonces estaba de alcalde Alfonso, el que salió en las últimas elecciones, el director del instituto, Paco García Roldán, que el hombre trabajó y demostró a la Junta de Andalucía que era más barato poner el instituto de bachillerato en el pueblo que pagar el autobús gratuito para que los niños fueran a Medina, que además eso supuso un freno, y suponía un freno para que los chicos y las chicas sacaran el bachillerato. De hecho, hoy en día todo el que termina la secundaria de una manera automática decide ir al bachillerato. Antes era una barrera, y eso ha sido, por lo que te digo, la conjunción del interés de la comunidad educativa. El AMPA hizo un papel muy importante, el director del colegio, el alcalde, y también la Junta de Andalucía del momento, que estaba Cristina Saucedo y Luciano Alonso, Cristina Saucedo de delegada, Luciano Alonso de consejero, y la verdad es que se demuestra que a más servicios educativos, más gente acceden a ellos y más gente preparada. Entonces, en ese momento valoramos pues que a futuro se iba a ver cómo la gente de Paterna estaba más preparada, ¿no? Cosa que había sido un agravio comparativo siempre, porque las localidades del entorno sí disponían del instituto de bachillerato, y ya tenemos completado todo lo que son en todas las franjas de edad, pues el ciclo educativo, y ya por supuesto, claro, ya mucha gente va a la universidad, porque el sacarte el bachillerato te invita también, lógicamente, a la universidad. Pues también me acuerdo de cuando el practicante nos ponía las inyecciones en las casas, ¿no? Cristóbal Barroso, todo el mundo lo conocía, que además vivió después aquí en Cádiz también, y el consultorio hasta construir el actual centro de salud, que es un centro muy digno, que tiene 4 médicos, 3 de familia, y una pediatra. Tiene, por supuesto, servicio 24 horas, guardias, urgencias, y un cuerpo de enfermeros propios, la trabajadora social, matrón. Tenemos todos los servicios que cualquier centro de salud, con la ventaja, porque yo tengo amigas y familia que viven aquí, que tú tienes una urgencia por la noche y te vuelves loca para saber cuál te corresponde, ¿no? Allí nosotros, como solo tenemos uno,
pues cuando tenemos una urgencia vamos o llamamos para que vengan al domicilio, y la verdad es que los profesionales son estupendos, y yo, que soy una usuaria de la sanidad pública, pues recurro con mucha frecuencia y sin ningún problema. La verdad es que funciona muy bien. Por decirte algunos de los cambios, yo recuerdo también cuando yo era pequeña, un cambio que si nos ponemos nostálgicos pues puede ser negativo, ¿no? Porque cuando éramos pequeños jugábamos todos en la calle, no había otra forma de entretenimiento, los típicos juegos, ¿no? Que todos hemos jugado, las que tenemos una edad ya. Y hoy en día pues los niños ocupan su tiempo libre y sus juegos de otra forma, ¿no? A mí eso me produce, cuando tú me llamaste y decidimos que iba a venir yo, digo, ¿cuáles son los cambios? Los cambios que tengo en la retina de mi memoria, pues sí que son eso, como jugábamos en la calle, y ahora no ves los niños jugar. Eso en todos lados, en ¿no? todos los sitios, está claro, es el cambio social generalizado. Pero sí que tengo la foto de estar jugando a las cuatro esquinas, o de ver cómo el repartidor de las bombonas de butano, Custodio, primo hermano de mi madre, con un burro, ¿no? Pues repartía, y una bombona la movía con la otra. Pues son cambios a mejor, porque evidentemente el servicio está mucho más diversificado y tal, y ya no solamente tenemos la bombona, sino que tenemos otras fuentes de energía, ¿no? Y otro cambio sustancial que yo, pensando, viniendo para acá, el uso del coche. O sea, antiguamente, o cuando yo era pequeña o más joven, la gente nos trasladábamos a Cádiz, a la capital, por médicos, y a Jerez por cuestión comercial. O sea, nosotros siempre hemos mirado a Jerez y a Cádiz muchísimo. Nosotros no tenemos esa rivalidad que existía antes entre si Cádiz o Jerez, ¿no? La gente de Paterna nos gusta Cádiz, nos gusta Jerez, y salimos mucho, nos movemos mucho. Quizás por esa circunstancia obligada en el pasado de que teníamos que venir a Cádiz al médico en el coche de Come, y íbamos a Jerez en el coche de Come también a comprar, ¿no? Y claro, ahora con el uso, el que en las casas tenga la gente un vehículo, pues eso socialmente ha cambiado muchísimo la vida de la gente de Paterna y de todos los pueblos, ¿no? Porque ahora la gente se mueve van al cine, salen a cualquier tipo de cuestión sin planear ni nada, ¿no? Ya no es, antes era un viaje, ¿no? Ahora ya vamos a Cádiz a tomarnos una cerveza si nos interesa y tal. Pero en ese sentido sí que el coche ha supuesto una revolución importante, como en todos los sitios, y en Paterna pues también se ha notado mucho. Y lo vinculo al tema laboral, o sea, porque antes, como te puse el ejemplo al empezar de mi padre, que es un prototipo de un señor que tuvo que salir para... Allí no hay, una de las debilidades de nuestro municipio es que no tiene una economía fuerte, entonces la gente antes vivía pues de la emigración en los años 50, 60 y de la economía sumergida, pues allí era muy típico en las temporadas quien cogía los caracoles y los vendía y tiraba una temporada con eso, quien cogía el espárrago lo vendía y tiraba con eso, o la tagarnina, o el cazador de conejos, de perdices. Era una forma de vivir de tu entorno, del medio en el que se desenvuelve allí la gente en Paterna. Ahora, con el uso del coche y con una mayor preparación de las personas, pues eso también se ha diversificado. Pues en Paterna tenemos un grupo importante de mujeres de una edad mediana que salen muchísimo a los hoteles de Chiclana para trabajar de camarera de piso, de recepcionista. Tenemos un perfil ya de otro tipo, y que el uso del coche te permite también pues vivir y trabajar de cosas diferentes a lo que se trabajaba antes, ¿no? En Paterna siempre también ha habido un vínculo muy importante con la bahía de Cádiz, porque los hombres venían a trabajar mucho a los astilleros.
tanto a Cádiz como a básicamente Puerto Real. Y no sé, a grosso modo venía pensando respecto a estas ideas, pero sí... Y reflexionando yo también sobre esto de las pequeñas poblaciones del mundo rural, ahora que está como de moda hablar en España de lo que llama la España vaciada. Pues este no es el caso, ¿eh? Y yo creo que en el medio, pero yo creo que se da en casi toda Andalucía, hay mejores estándares de calidad de vida en el medio rural andaluz que en las barriadas populares de las ciudades. De las grandes ciudades. Porque tú misma has citado colegios, institutos, centros de salud, y claro, al ser menos gente, pero todos tienen esos equipamientos, pues claro, la atención es mucho mejor que si tú te vas a un... Yo lo vivo así, lo que pasa es que tú le preguntas a alguna gente de allí que no tienen la comparativa. Pues si tú vives en un barrio y los barrios que además son muy grandes, muy dispersos y tienen los mismos recursos, pues yo no sé, Loreto, cuántos habitantes puede tener, pero puede ser... 15.000. Y tienen un centro de salud, imagínate, la proporción es infinitamente mayor que lo que somos, que nosotros ahora mismo tenemos, creo que son 5.600 habitantes para los mismos servicios a lo mejor, ¿no? Y sí, presumimos también en Paterna de que la España vaciada no se da allí, a pesar de que nosotros tenemos pocos recursos naturales, con un término municipal pequeño, pues la gente no se va de Paterna. O sea, nosotros somos la única población del entorno. ¿Tú vas y vienes a Sevilla todos los días? No, yo me quedo allí, vengo por cuestiones de médico, de lo que sea, y vengo los viernes. Me vengo los viernes y paso el fin de semana en casa en mi entorno, con la familia, en mi pueblo, que es que yo... Ahora me pregunta la gente, ya que tu madre no está, que tus hijas son mayores, vende la casa y te vas otra vez a Cádiz o a San Fernando. Yo quiero ya quedarme en Paterna, porque he descubierto que lo que uno, con el paso de los tiempos, de los años, lo que uno quiere es vivir tranquilo, vivir bien. Y es tu lugar en el mundo, es ¿no? mi lugar. Y el cine, pues a lo mejor, yo cuando vivía en San Fernando iba menos al cine que ahora, ¿sabes? Porque estoy a 20 minutos, porque he dicho antes, alguna debilidad de Paterna, pero no quiero que se pase esta entrevista sin que diga cuáles son algunas de las cosas fuertes de Paterna que ha tenido siempre y que sigue teniendo. Y una de ellas es la distancia. Nosotros estamos en el centro de la provincia. La pena es que no nos conectaron con la Jerez los barrios, pero a nosotros nos da igual venir a Cádiz que a Jerez que a Algeciras, porque estamos muy céntricos. O sea, cuando decidimos ir a la playa, pues depende donde menos del Levante. Entonces, ¿qué hace Levante? Nos vamos a Cádiz, a la Caleta. ¿Qué hace menos Levante? Pues nos vamos a Chiclana, a Tarifa, donde nos parezca, ¿sabes? Porque estamos muy cerca de todo. Estos últimos meses, desgraciadamente, el nombre de Paterna ha salido mucho por la empresa Sabores de Paterna, a la que le gastaron, bueno, ya a mí me parece que fue una canallada, que se pasaron de rosca, una la canallada, verdad. Porque era una empresa familiar y que además con un prestigio excepcional, sí, hombre, unos Ferran productos Adrià de primer nivel, y de repente pagó los platos rotos de lo mal que lo había hecho la Consejería de Salud con Magrudis. Y entonces ya se pasaron de frenada. Fueron muy permisivos en un caso y en el otro se extremaron demasiado las normas, no sé lo que hicieron. Lo cierto es que toda la vida en Paterna hemos ido a casa de Anita la carnicera, que era la madre de Bartolo, que vendía, hacía las matanzas y después vendía lo que eran los derivados de cada una de las matanzas, sobre todo del cerdo, las longanizas, los chicharrones, la manteca buena. Toda la vida hemos comido nosotros y bueno, en mi entorno yo los llevo, yo hago alguna actividad colectiva y yo lo que hago es llevar los chicharrones de Paterna y a la gente y el hombre encanta. ese Bartolo tiene mucho mérito porque primero ha mantenido la seña de identidad de su empresa y ha llevado el nombre de Paterna por todos los sitios, porque él lo que hace es trabajar en unas condiciones dignas y saludables que cumplen los criterios, porque de hecho
no hay nadie que se haya visto afectado. Y sin embargo hemos comido y comemos, es que es un producto... Yo leí el otro día al consejero, dice, el sabor de Paterna ha tenido mala suerte. Mala suerte no, si tú eres responsable de que se vean en esa historia. Está claro, pero y afortunadamente el pueblo... He visto que ni ha querido cambiar el nombre, porque yo pensé, digo, este hombre va a tener que cambiar la marca comercial. Pero no la va a cambiar porque ha tenido una respuesta muy favorable, primero del municipio, de la ciudadanía que consume los productos, y segundo, pues este producto se exporta pues a toda España. Bueno, en el Manteca los chicharrones que la gente se come son de Paterna, Ferran Adrià los que utiliza y otros chefs. Entonces él se ha visto, él lo ha pasado muy mal, pero al mismo tiempo yo hablaba con él cuando el día que hicimos la manifestación, y él se ha visto muy reconfortado por lo que es la ciudadanía y las personas del mundo de la gastronomía que utilizan sus productos, ¿no? ¿Es quizá la principal empresa de Paterna? Bueno, allí tenemos empresas, porque allí, claro, allí hay un tejido empresarial pequeño, pero importante y de muy antiguo, ¿sabes? Tenemos comercios de toda la vida que se han convertido en referentes en la moda para eventos de boda. Casa Herrera, Casa Lozano, son tiendas, te hablo de 50 años, hace 50 años que están funcionando, y están funcionando bien, y que han sabido adaptarse a los tiempos, y que es increíble cómo viene gente de toda Andalucía y con los Facebook y tal, pues hacen divulgan sus tejidos y se han convertido en referencia para la moda. Allí hay un tejido industrial, empresarial, de pequeño comercio de todo tipo, muy antiguo, que permanece y que ha tenido la capacidad de adaptarse a los tiempos. Y luego gente joven que ha emergido, pero que tiene el freno de que no tenemos el polígono industrial y que han tenido que salir a Medina o a San José del Valle para pues temas de cristalería, temas de forja, construcción. Paterna siempre ha tenido unas empresitas en ese sentido que han trabajado mucho y que han trabajado muy bien y que han sido requeridas por todo lo que es la provincia de Cádiz, y que permanecen a pesar de los años. Ahora, por ejemplo, hay una empresa nueva, lleva ya unos 5 años, que está experimentando, no sé si conocen las picarninas de Cantizano Salsa, que está yendo a muchas ferias y muestras para colocar el producto típico de Paterna, que es la tagarnina, y han experimentado y les ha salido un paté, el paté de tagarnina, picarnina, y luego derivados de eso pues ya otras salsas y otras cosas que también con mucho esfuerzo pues están saliendo por ahí, y que están poniendo a Paterna también en el lugar que le corresponde. Tenemos la asignatura pendiente del polígono industrial, que sin duda pues hubiese contribuido a que gente emprendedora, que las hay y que ha tenido que salir, pues hubiese generado mucho más empleos directos en la localidad y hubiese sido más fácil su implantación. A mí me gustaría, Fernando, ya que me das la oportunidad de hablarte de algunas cosas muy buenas de Paterna que ha tenido siempre y que hoy en día son mejores, que son las 3 patas que yo siempre me gusta contar cuando me dice, bueno, ¿y Paterna qué? Cuéntanos algo de Paterna. Pues me gustaría contártelo, ¿no? No sé si conoces Paterna. Bueno, un poco. Tienes que venir. Y Paterna pues tiene el flamenco como una seña de identidad. Tenemos flamencos insignes como fueron, que llevaron Paterna también por todo España y por el mundo, como fue el perro de Paterna, el niño de la cava y el Rufino de Paterna, que sigue en vida. Y además, curiosamente, los 3 se dedicaron, porque el flamenco no daba para comer, y curiosamente los 3 cantaores, que se apoyaron muchísimo, vive Rufino y vivían los demás, y su familia sigue de ellos,
de la gastronomía. Por eso yo vinculo siempre Paterna con el flamenco y la gastronomía, los toros y el mundo del caballo. Y como te digo, en Paterna tienes que venir a comerte unas cachuelas o unas cabrillas en tomate o un rabo de toro hecho por María, la mujer de Rufino, y su hija que ha cogido el testigo. Y te encuentras allí a Rufino que te atiende personalmente, te canta. Tenemos también el restaurante El Perro, que falleció el hombre muy pronto, que además el Perro de Paterna pues cantaba las colombianas como nadie, ¿no? A mí particularmente es que me gusta mucho ese palo, pero no todo el mundo lo canta con esa armonía y esa voz como la cantaba el Perro de Paterna, y que puso su restaurante para poder compaginar su arte con su modo de vida, que era el restaurante, y que lo siguen manteniendo su hijo, su nieto, y que lo han mejorado, y es un referente gastronómico también en nuestra comarca. Y luego el Niño de la Cava, que también puso su restaurante, que se llamó La Petenera, que falleció también más pronto de lo que tenía que haber fallecido, pero que su familia vendió y el restaurante, y lo sigue teniendo un emprendedor joven que se llama Casa Paco. Tenemos también la venta al cantarero, tenemos a Paterna siempre ha ido la gente a comer, sea gente de Cádiz que conoce Paterna porque su padre cogía el coche el domingo y se iban a comer a Paterna, ¿no? Y eso se ha perfeccionado, se ha mejorado, y a mí me gusta contártelo porque además te invito para que un día hagamos una ruta y te ponga en valor para que tú conozcas y lo puedas contar, tú que te relacionas tanto y tienes un medio de comunicación a tu alcance, para que puedas contar las virtudes de la gastronomía de Paterna, ¿no? Que además ha sido siempre y que ahora se ha mejorado, porque algunos sitios se mantienen como hace 50 años, como el caso de Rufino de Paterna, está físicamente igual y todo igual, pero algunos innovan y combinan la tradición con lo nuevo, y es interesante. Y luego también nosotros tenemos el flamenco, ya te digo que es muy importante, porque además hay muchas personas que cantan flamenco y cantan bien. La Petenera, que sabes que era de Paterna, ¿no? Y que hay una anécdota. En la provincia de Cádiz, en Paterna de Ribera, ha nacido la Petenera. Hay una anécdota que dicen que es cante de Malfario, pero sí. Yo que estuve... Sobre todo para cuando tocan con los guitarristas, son los que más... Sí, pero eso tiene una leyenda, ¿no? Que no sé si será cierta o no, porque en una de las cosas que yo estaba haciendo en los últimos años ha sido temas de turismo y tal. Entonces, leyendo, informándome acerca de eso del Malfario, pues parece ser que es un invento de algunos artistas gitanos, que tú sabes que hay muchos que no saben cantar y que tienen mucho arte, pero que no canta, y la petenera es un palo muy difícil, y que se inventaron aquello de que tiene Malfario para no cantarlo. ¿Vale? Entonces es un palo muy singular, pero la verdad que con mucho sentimiento, y que cuando tú oyes una petenera cantar, hay una niña en Paterna ahora que ha ganado el concurso nacional de cante por petenera, Katy Sevillano, que la canta, que te levanta el vello, ¿no? Bueno, María, pues ya hemos terminado. ¡Qué pronto! ¡Qué pronto! Eres una excepcional embajadora de Paterna. Supongo que lo sabrán en tu pueblo, pero si no lo saben, se van a enterar. No, es que es un pueblo pequeñito, pero tiene muchísimas cosas. No, a lo mejor no tenemos monumentos, pero sí tenemos una gente maravillosa que acoge muy bien, el paternero acoge muy bien, es un gran embajador, ¿eh? Esto que tú me has dicho a mí es aplicable a toda la gente de Paterna, porque además hay una cosa también que, si tengo un momentito te la cuento para que se entere. Una cosa breve, porque estamos fuera de tiempo. Pero el carnaval de Paterna se ha revelado en los últimos 15 años, o incluso un poquito más, como una nueva forma de expresión carnavalesca y artística. Entonces, acude muchísima gente de la provincia de Cádiz, que también tienes que venir, a ver la cabalgata o el pasacalles de carnaval,
que no le cuesta al ayuntamiento nada y que ha surgido por el pique o de unos grupos con otros. O sea, allí tenemos asociaciones que se dedican al carnaval y a sacar el tipo del carnaval, que es un secreto. O sea, ya hay gente que está trabajando desde hace un mes o incluso más, depende de cómo se organice cada grupo, para diseñar su tipo. Y en concreto mi grupo, La Magia del Carnaval, porque yo estoy en un grupo también, donde la persona que define, diseña y la creativa del grupo es mi prima Cecilia Herrera, que además tiene un comercio allí. Ella es una persona tan creativa que se le ocurre un tipo tradicional, pero con un elemento natural. Pues se me ocurre de una tribu, la tribu del caracol, ¿no? Pues fue un año que iban de tribu de negros, pero los trajes, la ropa era hecha con caracoles, imagínate. O de cubanas con arroz, o de indios con plumas pintadas. Bueno, te puedo seguir relatando. Bueno, y no es solo mi grupo, porque hay muchísimas personas en torno al mundo del carnaval que tienen ponen de manifiesto una gran creatividad, y que otras localidades del entorno están yendo a ver cómo se hace aquello allí, porque es un fenómeno que está representando una fuente para el turismo de Paterna, que además creo yo que es por donde tiene que tirar con los palos del flamenco, el toro, el caballo y del carnaval, tirar por ahí para aprovechar la afluencia y la riqueza que pueda dejar la gente que va allí a pasar el día o una semana. Bueno, María, pues muchas gracias. Ya tienes 2 citas allí, ¿eh? Sí, te van a nombrar hija predilecta. No, que va, para nada. Pues muchas gracias, María. Gracias a ti. Ubicada en la comarca de la Janda, se sitúa la localidad de Paterna de Ribera, que acoge un total de 5.600 habitantes en tan solo 14 kilómetros cuadrados de término municipal, siendo este uno de los más pequeños de la provincia de Cádiz. Las primeras elecciones democráticas se celebraron el 3 de abril de 1979. El pueblo de Paterna de Ribera vivió con estímulo e ilusión este periodo de libertades. Bueno, el pueblo lo vivió con una liberación, eso sí es cierto. Lo vivió con una liberación porque es que ellos ya se veían como que tenían unos derechos que fueron perdidos en un tiempo que le habían recuperado al cabo de 40 y tantos años, ¿no? Fue un revulsivo bastante grande y prácticamente el primer alcalde democrático después de la dictadura del general Franco fue un alcalde del campo, fue Pepe Vera el primero. Hombre, hay que tener en cuenta que en el año 79 todavía estaba muy reciente el recuerdo de la dictadura, y el ambiente que había en el pueblo pues era indiscutiblemente todavía un ambiente con cierto temor por parte de los mayores, que era indiscutiblemente transferible también a la juventud del municipio. De ahí quizá lo importante que era para mí, como reto del primer alcalde democrático, pues enseñarle a la gente a que había que romper con ese miedo, que teníamos que hacer y fortalecer el proceso democrático, que teníamos que participar en ese proceso democrático todos juntos, y que no podíamos seguir siempre bajo la sombra de la dictadura.
permaneciendo un total de 8 años en el Ayuntamiento paternero, los 4 primeros perteneciendo al Partido de los Trabajadores de Andalucía y los otros 4 al frente del Partido Andalucista, José Vera Vázquez refiere que accede en 1979 al Ejecutivo local de forma sorpresiva. Fue reconvalezco, porque yo que nací en Lebrija, después en el año 73 me fui al Cuervo, y desde el Cuervo el partido, en aquel momento el Partido del Trabajo de España, el PT, me pidió que me fuese a Arco a organizar el sindicalismo de clase, a organizar el sindicato del campo, que no funcionaba allí muy bien en Arco. Y bueno, como yo siempre fui un aventurero, pues me desplacé hasta Arco. En ese ir y venir de cambio de municipio, pues llegaron las elecciones municipales en el año 79 y fueron los compañeros de Paterna los que le pusieron como condición, ya entonces Partido del Trabajo de Andalucía, que la única opción que había allí para formar listas a las elecciones municipales por este partido era que yo fuese en cabeza. El partido estuvo valorando lo que perdíamos dejando yo Arco y qué ganábamos diéndome a Paterna, y llegamos a la conclusión que políticamente lo que íbamos a sacar era un concejal o dos, y que entonces lo que hacíamos es que corríamos el turno, yo seguía en Arco, y los siguientes compañeros de lista serían los que harían la labor de concejal. Con tal sorpresa que incluso el día del meeting del Partido Andalucista en la campaña electoral del 79, tuvimos una avería del coche yendo de Arco hacia Paterna y no pudimos dar meeting, con lo cual mucho menos garantía teníamos de conseguir la alcaldía de Paterna. Pero cuando llegaron las elecciones, llegó el mes de abril, se celebraron las elecciones, resulta que las papeletas eran todas del PTA, y yo salí por la Beñana de Arco hacia Paterna siendo un ciudadano normal y volví a Arco siendo alcalde de Paterna, porque fuimos el partido más votado, seguido de UCD, que sacó 3 concejales en aquella legislatura. Entre la cantidad de carencias a resolver se encontraban las necesidades sanitarias, escolares y de tipo infraestructural. Pues los pueblos, las poblaciones empiezan un poquito a sacar la cabeza, a reivindicar su situación en la que se encuentran, y los paterneros, pues como siempre han sido un poquito revolucionarios en el plano jornalero, pues Pepe Vera, que venía de Lebrija, de la zona de Sevilla, tuvo mucho contacto con Cañamero y el alcalde de Madrinaleda, pues tenían una impronta del revolucionarismo campesino jornalero muy fuerte. Entonces eso se le inyectó a Paterna, y Paterna, que siempre ha sido en la historia un poquito revolucionario en ese sentido, pues vale, pues empezaron a intentar pues volver a conseguir aquellos derechos que tenían, ¿no? Y no sabía qué orden de prioridad tenía que dar. Pero la verdad es que la primera orden de prioridad que dimos a la corporación fue pelearnos todos los días con el gobernador civil, porque era la única manera de obtener dinero en aquellos momentos, era la única institución que en aquel momento, junto con la Diputación Provincial, que era la que manejaba dinero para los pueblos. Y entonces fue pelearnos con el gobierno civil, pues para que nos pusieran, por ejemplo, el teléfono automático, que teníamos todavía la famosa centralita, que tú tenías que coger el teléfono y decir, hombre, al favor, ponme con tal número, y a las 2 horas de día, conferencia con el número tal. Teníamos que conseguir que se montase la oficina del Instituto Nacional de Empleo, que no existía, por lo tanto el censo de parados de la localidad era imposible de hacerle un seguimiento. Teníamos que conseguir que nos hiciesen nuevos colegios escolares que estuvieran a la altura de las circunstancias de los tiempos, y sobre todo teníamos que darle seguridad al ciudadano a la hora de andar de noche, que no teníamos luz, que no había nada, y entonces fue la prioridad absoluta pelearnos con el gobierno civil, sacarle dinero por todos lados. Después ya fuimos pues cogiendo temas puntuales, lo que creíamos que éramos más urgentes, pero la verdad es que fue un trabajo apasionante, porque era dotar a un pueblo de muchos medios de los que carecían. En los comicios celebrados en 1987 se vuelve a presentar como alcalde. Sin embargo, sería el socialista Juan Díaz el encargado de sucederle. En 1991 el partido decide prescindir de él y busca nuevo candidato, el cual ganaría las elecciones de ese mismo año, Manuel Torres. Afirma que el hecho de consolidarse la democracia en el pueblo facilitó su estancia respecto a sus antecesores.
digamos, no muy dificultoso, porque ya había transcurrido 3, 4 legislaturas, digamos, en época democrática, y ciertamente, los quiera o no, había una cierta cultura democrática, y eso, digamos, allanó el camino entre los contactos entre instituciones y funcionariado y demás, lo que vino en el fondo a atenuar esa discrepancia que pudiese haber. Mi objetivo y el de todos nosotros, el primero era servir al pueblo y buscar su bienestar a través de, digamos, la cultura, el urbanismo o en la medida de lo posible el trabajo. Y yo creo que del fondo se consiguió y con buenos resultados, dado, digamos, la discrepancia entre ingresos en aquellos momentos y retos a satisfacer. Torres comenta que se siente especialmente orgulloso de reducir el paro en el municipio, además de cubrir muchas necesidades de los vecinos. En el plano, por ejemplo, de trabajo, se logró que Paterna tuviese uno de los empleos más altos a nivel de la comarca. Y eso fue, digamos, un hecho criticado por muchos, de los que aprovecharon bastante, hubo otros, pero que sirvió en el fondo, en aquella época de bastante crisis, a tapar mucha hambre, digamos, y cubrir muchas necesidades. De eso me siento particularmente satisfecho. De otras cosas, por ejemplo, algunos obras que en este momento no se tienen en cuenta, pero que en aquel entonces significó algo extraordinario que cambió radicalmente el urbanismo de Paterna, como es, por ejemplo, la avenida del Tollo, donde se pone actualmente el mercadillo. Aquello era, digamos, el cauce de un arroyuelo con múltiples terraplenas y altitudes, que necesitó una inversión de 2 o 3 presupuestos y trabajos constantes y duros. En las elecciones de 1995, José María Barrera se haría con el bastón de mando del consistorio paternero hasta 2011, año en el que presentaría su renuncia. Comenta que esas 4 legislaturas llevaron a que la cercanía con la gente hicieran de su casa el segundo ayuntamiento del pueblo. El ayuntamiento de Paterna, como le decimos pueblo chico, creo que es la segunda casa del ciudadano. Aquí, cuando hay un problema entre vecinos, lo más normal, pues yo mañana voy al ayuntamiento a que me solucionen el problema. Si a cualquier persona que esté afectada o cualquier persona que necesite ayuda o algo, lo primero es el ayuntamiento de Paterna. Los alcaldes de los ayuntamientos chicos no podemos ser como los alcaldes de las grandes ciudades, ¿no? Donde gente que ni lo conocen, ¿no? El alcalde de un ayuntamiento chico, si yo ahora mismo me voy del ayuntamiento por la circunstancia que sea, porque son las 2 de la tarde y llega una persona que está trabajando y no puede venir por la mañana y dice, no, a mí no me importa, yo voy a la casa del alcalde y hablo con el alcalde. En 2011, el entonces primer teniente alcalde Alfonso Caravaca llega al poder consiguiendo mayoría absoluta en una etapa marcada por la recesión económica. Nos encontramos en 2011 con una situación de una grave crisis económica, con unos índices de paro bestiales para nuestro municipio, con las situaciones de gente quedándose sin ayudas sociales, sin ninguna cobertura social. Y la verdad es que con muchos problemas para pagar a proveedores, para mantener los gastos del pueblo, para mantener nuestras fiestas, nuestras costumbres. Y la verdad que fue un momento, bueno, ha estado siendo un momento bastante duro, ¿no? Una travesía del desierto prácticamente. Hay que decir que, bueno, Diputación estaba gobernada por el Partido Popular, que, bueno, a efectos nuestros no tuvimos ningún apoyo especial, ¿no? A pesar de que éramos el municipio con más paro de España y demás. Nos encontramos, como antes he dicho, en una situación brutal de desempleo, familias sin recursos, necesidades básicas sin poder cubrirlas y las personas, y ese era el único objetivo. Después mantener todas las instituciones y todos los servicios que estábamos prestando y lógicamente todo lo que pudiéramos hacer que lo pudiésemos pagar, amén de ir reduciendo la deuda que también íbamos teniendo y que además el gobierno entonces ya con la ley de racionalización y sostenibilidad pues nos obligaba a tener que dedicar todos los recursos a pagar deuda.
Por tanto, ese era el logro principal, el poder haber seguido manteniendo la situación y luego siempre pues, pensando en qué se puede hacer con lo poco que tenemos para que mejoremos nuestra situación en el pueblo. La verdad es que en los últimos años, sobre todo con la Diputación Provincial, está poniendo en marcha unos planes Invierte, ¿no? Que es un plan en el que el superávit que ha tenido Diputación lo ha dedicado a inversiones en los pueblos de toda la provincia, y la verdad, gracias a ese tipo de inversiones, este es el tercer año que vamos a tener Plan Invierte, pues estamos haciendo inversiones y arreglos en nuestro municipio que de otra manera no hubiéramos podido acometer. Paterna debe hacer hincapié, sin dejar de lado el sector agrícola y ganadero, en el desarrollo del sector servicios, así como en la construcción del polígono industrial para la creación de nuevas fuentes de riqueza del municipio. Paterna, su anhelo principal es ahora mismo sacar para adelante el polígono industrial. Nosotros somos un municipio que no tenemos polígono industrial, con lo que eso conlleva de atracción a empresas que se ubiquen ahí del sector, los propios empresas que están ubicadas en el municipio y que con la normativa actual empiezan a tener problemas. Por tanto, creemos que el polígono sería la infraestructura que deberíamos de tener sí o sí. Y luego el anhelo futuro, que vamos a también hacer una actuación sobre nuestras aguas minero-medicinales, que creo que debería ser otro polo de inversión futura para atraer la atracción turística a Paterna. Porque Paterna tuvo en su tiempo, en el siglo XIX, dos balnearios de agua sulfurosa, aguas termales sulfurosas, que se utilizaban para tratamientos de piel y enfermedades del tracto digestivo. Y desde Cádiz y España, desde todo el país, venía aquí una cantidad de personas tremendas en busca de esos balnearios, de esas aguas sulfurosas. Y claro, a partir de 1920, con el auge de la farmacia, ya esas instalaciones termales fueron decayendo hasta el punto de desaparecer. ¿Y qué te digo con ello? Que todavía tenemos esas aguas, que es una de las grandes fortalezas que tiene el pueblo. Es una riqueza que está ahí, que hay que ir, pues, ponerla en valor de nuevo. Y se están haciendo esfuerzos para eso. Bueno, en la sociedad de hoy, digamos, globalizada y que todo se hace a través de Internet, y donde, digamos, la cultura de los proyectos grandes que se hacían a través de proyectos industriales ya no tiene cabida prácticamente, y lo local prácticamente poco. Entonces yo creo que la gente o el personal, los pueblos deben de aspirar a tener una buena conexión a Internet, que es fundamental para la sociedad del futuro, y que se basará en una sociedad del conocimiento y del tratamiento de datos. Yo creo que la apuesta debe ser más bien individual. Digamos que promocionar los proyectos que generen riqueza, pero a nivel de lo que se llama proceso y resultado. Hombre, Paterna lo tiene complicado. Lo tiene complicado por su propia idiosincrasia, su propia ubicación y todo eso. Pero yo creo que Paterna debe de apostar sobre todo por el sector servicio, que es por la cercanía que tiene con la bahía y con Jerez de la Frontera. Yo creo que es una fuente de ingreso que le puede venir bastante bien, y Paterna tiene que apostar por los cursos de formación, teniendo en cuenta que está muy cerca de Astilleros y que diríamos, en ese conglomerado industrial que significa toda la bahía en Astilleros, y ahora con los nuevos sistemas aeronavales que se están haciendo, pues yo creo que sería muy bueno que a la juventud de Paterna se le diese bastante cursos de formación profesional, que tuviesen opción a acceso al mercado de trabajo que ofrece la bahía. Paterna también tiene otros hándicaps, otro problema, que es un término muy pequeño, entonces apenas tiene zona para poder tener parcelas grandes y poder explotar esas zonas, ¿no? No es que no tenemos apenas riqueza. Lo que sí tenemos es una buena tierra, que es bastante fértil, pero son parcelas pequeñas que dan de comer no dan para toda la población.
Y encima la mayoría está en manos de 1, 2, 3 terratenientes. Somos la cuna de la petenera, entonces eso es bastante atractivo. También todos los años llevamos con el concurso de cante por petenera, el concurso internacional ya. Hemos tenido ya el privilegio de que a este concurso han venido 2 concursantes de otras nacionalidades, concretamente japonesa y coreana. Entonces ya no es solo nacional, ya es internacional, por haber participado estas personas, ¿no?, de otros países dentro de este apartado. Y por otra parte, el flamenco, lo que es el mundo del toro y del caballo, siempre han estado en la historia, a lo largo de la historia, muy unidos a Paterna, ¿no? La puesta en valor de las aguas termales, el desarrollo industrial y el incremento de servicios destinados al turismo se posicionan como pilares fundamentales para la economía local. Todo ello sin perder vinculación respecto a sus 3 principales puntuales: flamenco, el mundo del toro y el mundo del caballo.